chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre un hombre muy importante en la Biblia. Un hombre que Dios escogió aún antes de que él naciera para que pudiera llevar la palabra de Dios a muchas personas. ¿Se acuerdan de quién hablamos? Correcto, de Pablo de Tarso. Aprendimos que él perseguía a los cristianos, es decir, a los seguidores de Jesús. Pero un día, cuando iba camino a Damasco, el mismo Jesús se le apareció y le preguntó: ¿por qué me persigues? Allí, en ese mismo instante, Pablo se convirtió, cambió su manera de ser y pasó de ser perseguidor a ser seguidor de Jesús y a querer aprender más de él y aprender más de la Biblia. Y es que cuando una persona acepta a Jesús, conoce a Jesús, tiene un cambio muy grande en su vida y las otras personas también se dan cuenta. Así fue como pasó con Pablo. Las personas se quedan maravilladas del cambio tan grande que tuvo Pablo en su vida. Y saben, incluso una vez él fue a otro lugar para aprender más sobre Jesús con uno de sus discípulos. Y es que la historia no acaba allí, tenemos mucho más que aprender sobre la vida de Pablo. Entonces, ¿qué les parece si prestamos mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy? Hola chicos, ¿cómo les va? Qué gusto verlos en una mañana más. Y hoy continuamos con una serie que empezamos la semana pasada. ¿Recuerdas sobre qué estábamos estudiando? Claro, sobre Pablo de Tarso. Y aquí les voy a recordar un pequeño resumen de qué fue lo que vimos la semana pasada. Historia que se cuenta en nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 9. Es sobre un hombre que se llamaba Saulo, el cual Dios había elegido para ser un mensajero. El mensaje que tenía que llevar él era el mensaje de Dios sobre la salvación de Jesús. Pero qué difícil fue convencerlo. Saulo era un hombre muy inteligente, pero ¿saben qué? Él estaba muy enojado con el mensaje de la salvación de Jesús. Tanto era así que le pidió a un sumo sacerdote que le ayudara a escribir una carta donde le pudiera y le permitiera ir a Damasco a encarcelar a todos los cristianos que hubieran ahí. Bueno, para la sorpresa de él, en su camino a Damasco, una gran luz muy fuerte lo alumbró. Y en esa luz salía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, un poco asombrado, o bastante asombrado, dijo: ¿quién eres? La voz le respondió: soy Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? Sigue a la ciudad y te diré qué hacer. Cuando se levantó, no podía ver. Cuando él recuperó la vista, fue transformado completamente. Se dio cuenta que el mensaje de Jesús y la salvación a través de él era cierta. Y estaba tan convencido de esto que salió. Y a partir de ahí, en su vida, él lo que hizo fue hablar y hablar de Jesús a todas las personas que conocía. Después de haber recordado la conversión de Saulo en Pablo, ¿qué les parece si seguimos investigando acerca de la vida de este personaje? Acompáñame. La Biblia nos enseña que Pablo, antes de haberse transformado, había estudiado muchísimo acerca de la palabra de Dios. Él había estudiado con un hombre llamado Gamaliel, que le enseñó mucho acerca del Antiguo Testamento. Pero claro, no había conocido todavía qué fue todo lo que Jesucristo había hecho por las personas. La Biblia también nos relata que Pablo entonces, después de haberse convertido, tuvo un tiempo donde se fue a estudiar las Escrituras de nuevo. Y empezó a aprender muchísimo más acerca de quién era este Jesús y que se encontraba en toda la Biblia, de alguna u otra manera, a través de los mensajes. Y la Biblia también nos cuenta en Gálatas que Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre para predicar la palabra de Dios, y que esta palabra no le fue dada gracias a ningún maestro o ninguna persona que le ayudara a comprenderla, sino que fue el mismo Jesús. ¿Recuerdan cuando estuvo en Damasco? Quien le mostró su evangelio, su gran noticia. Y en este mismo texto de Gálatas, Pablo nos cuenta
que él no fue a conocer a los discípulos o a conocer más acerca de Jesús, sino que todo fue a través del propio Jesús que le estuvo enseñando. Qué hermosa noticia, ¿no creen, chicos? El hecho de que nosotros podamos también ser como Pablo y estudiar las Escrituras y así también conocer mucho más a Dios. Así que yo te invito que hoy también te acerques más a la Biblia, que es la palabra de Dios, para así conocerlo. Y así como Pablo se preparó para poder enseñarla, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo? Leyendo y estudiando la Biblia. Hola chicos, el versículo que vamos a aprender el día de hoy dice así: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando Él tuvo a bien. Gálatas 1:15. Vamos a repetirlo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando Él tuvo a bien. Gálatas 1:15. Ahora vamos a repetirlo, pero con un pequeño truco. En el versículo van a ver algunas palabras que no están y la idea es que podamos recordarlas. Así que trata de repetir conmigo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando Él tuvo a bien. Gálatas 1:15. Muy bien, vamos a tratar de repetirlo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando Él tuvo a bien. Gálatas 1:15. ¿Cómo te fue? Espero que hayas podido repetirlo. Ahora te voy a dar unos minutos para que puedas repetirlo tú solito. Para el reto de esta semana, veamos cuánto aprendiste del personaje que hemos estado estudiando. Así que contesta la siguiente trivia. ¿A dónde lleva Saulo a los cristianos? ¿A la iglesia en Jerusalén? ¿A la cárcel en Jerusalén? ¿A la plaza en Jerusalén? ¿O a su casa en Jerusalén? Muy bien, a la cárcel en Jerusalén. ¿Hacia dónde se dirigía Saulo? ¿A Jerusalén, a Corinto, a Damasco o a Israel? Excelente, se dirigía a Damasco. ¿Quién le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ananías, Pedro, Jesús o el sumo sacerdote? Muy bien, fue Jesús. ¿Qué le pasó a Saulo cuando fue alumbrado? No podía ver, no podía oír, no podía hablar o no podía caminar. Excelente, no podía ver. ¿Cuál fue el nombre que recibió Saulo? ¿Pedro, Juan, Pablo o Santiago? Correcto, el nombre que recibió fue Pablo. Te felicito, lo hiciste muy bien. Espero sigas aprendiendo más sobre la vida de nuestro personaje, Pablo.